Hola a todos. Hoy nos adentramos en un caso que, sacudió Colombia en noviembre de 2021. Hablamos del hallazgo de los cuerpos del famoso estilista Mauricio Leal y de su madre, Marlene Hernández, en su propia casa. La primera versión, la que circuló inicialmente, apuntaba a un asesinato y posterior suicidio, cometido por el propio Mauricio, pero la realidad era mucho más oscura. Vamos a analizar los detalles, los giros de este caso, basándonos en crónicas, la sentencia, artículos, todo lo que hemos podido recopilar. Si Mauricio Leal no era una figura cualquiera, era conocido como el peluquero de las estrellas, el niño genio. Su fama hizo que el caso tuviera una repercusión mediática enorme. Y como dices, lo que parecía un caso trágico, pero, digamos, resuelto en su superficie, pronto reveló una trama mucho más compleja y, la verdad, bastante siniestra. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio. Los cuerpos los encuentran el hermano de Mauricio, Junier Leal, y el conductor de la familia, José Jair Ruiz Palacio. Exacto. Y en la escena encuentran esa nota manuscrita. La nota que decía, los amo, perdónenme, dejo todo a mis sobrinos y hermano. Eso, claro, reforzaba la idea del suicidio, ¿no? Totalmente. Era la pieza que parecía explicarlo todo. Pero esa teoría empezó a caerse muy rápido. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los análisis forenses fueron clave. En el cuerpo de Mauricio encontraron dosis altísimas de zopiclona e hidrocodona. Son fármacos sedantes muy potentes. O sea Con que, eso en el cuerpo, es difícil hacer algo violento. Muy difícil, por no decir improbable, que pudiera autoinfligirse esas puñaladas con esa precisión. No cuadraba con el efecto de esos medicamentos. El Instituto Nacional de Medicina Legal fue tajante. La causa de muerte en ambos casos fue homicidio. Punto. vaya, Y además calcularon el intervalo post-mortem, unas 30 horas antes del hallazgo. Eso situaba las muertes en la madrugada del 22 de noviembre. increíble cómo un dato forense lo cambia todo. Y claro, a partir de ahí, las miradas se giraron hacia el hermano, Jonier. Exacto. Porque además, los vídeos de seguridad lo confirmaron. Estuvo en la casa justo en esa franja horaria. No solo eso, sus primeras declaraciones tenían contradicciones, ¿verdad? Sí, bastantes. Entre lo que dijo en una entrevista inicial el mismo día 22 y lo que declaró bajo juramento 2 días después, el 24, había cosas que no encajaban. Y luego está lo de la herida en la mano. Eso es. El 24 de noviembre le ven una herida en la mano derecha. Una herida compatible con haber manejado un arma blanca. Uf. Y el conductor también contó cosas raras de su comportamiento ese día, ¿no? Sí, relató que Jounier le pidió entrar él primero a la casa y que incluso sugirió llamar a la policía antes de haber visto realmente los cuerpos. Como si ya supiera lo que había dentro. Entonces las sospechas ya no eran solo por estar ahí, sino por un cúmulo de indicios. Correcto. Y la evidencia física empezó a reforzarlo. Lo fascinante aquí es cómo las piezas empiezan a encajar, ¿sabes? Encontraron una mancha de sangre en una escalera. El análisis genético, compatible con Jounier. Tela. Y el personal de limpieza también aportó detalles. Dijeron que notaron la escena como manipulada, que se había limpiado con detergente, que había cosas movidas de sitio. Indicios claros de que alguien intentó alterar la escena. Que es, un punto crucial. Resulta que Jonier le preguntó a una abogada si él seguiría siendo heredero, incluso si iba a la cárcel. Vaya pregunta. Desde luego. Y a esto se suma que la Fiscalía ya estaba investigando a Mauricio por posibles incrementos patrimoniales no justificados, quizás ligados a blanqueo de capitales. Eso añade otra capa de posible motivación económica para Jonier. Y cuando parecía que la investigación acumulaba pruebas contra él, llega el giro más inesperado. Enero de 2022. La confesión. Jonier Leal confiesa. Admite haber matado a su madre y a su hermano. Sí, una confesión que dejó a todo el mundo helado. Pero Pero... luego se retracta. Exacto. Antes de que hubiera condena, da marcha atrás. Dice que es inocente, que lo presionaron para confesar. Madre mía, qué lío legal, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué vale más, la confesión o la retractación? Pues ahí está la complejidad. El juicio tuvo que valorar todo el conjunto. La confesión inicial, claro, pero también la retractación y, sobre todo, el resto de pruebas. Testimonios como el del conductor, los análisis de la letra de la nota, la genética de la sangre, los informes forenses. Todo se puso sobre la mesa. Entiendo. Y el tribunal, consideró todas esas pruebas.
Rechazó los argumentos de la defensa sobre que no tuvo una defensa adecuada, diciendo que sí la tuvo, y finalmente llegó a una conclusión basada en todo ese cúmulo de evidencias. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que tenemos un crimen horrible, que al principio se intentó disfrazar de otra cosa, una investigación que poco a poco, con paciencia y ciencia, va desmontando esa fachada y apunta directamente al hermano, luego una confesión que parece cerrar el caso, seguida de una retractación que lo vuelve a complicar y al final una condena para Johnny Leal. Pero el impacto, la conmoción, eso quedó. Sin duda. Y esto plantea una pregunta importante, yo creo, sobre lo que puede esconderse detrás de la fachada de una familia, ¿no? Incluso una familia aparentemente exitosa, normal. La presión mediática fue brutal en este caso, y el interés que despertó. A veces, la realidad supera, y de qué manera, a la ficción más retorcida. Nos hace preguntarnos, más allá de este caso concreto, ¿qué lleva a alguien a cometer actos tan extremos contra su propia sangre? Es una reflexión inquietante que flota en el aire.